Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a disertar sobre la primera parte de los sentidos especiales. En esta primera parte haremos énfasis en los mecanismos fisiológicos por los cuales se producen y transmiten las sensaciones del olfato y el gusto. Primero que todo, veremos cómo las moléculas odoríferas interaccionan con las células bipolares que se encuentran en el epitelio olfatorio, y estas células transducen la información contenida en dichas moléculas odoríferas y son llevadas posteriormente hacia la vía que constituye la vía olfatoria. Posteriormente describiremos todos los mecanismos relacionados con la sensación del gusto. Veremos los 5 distintos tipos de sensaciones que se producen en el gusto y también describiremos la vía a la que está asociado. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es indispensable recordar que hasta el momento, en nuestro curso de fisiología, hemos hecho una descripción muy detallada, comenzando por los átomos y de allí partiendo hasta, ya en este momento, explicar órganos y sistemas. Es importante recordar que los genes codifican para proteínas. Esas proteínas pueden ser proteínas de membrana o proteínas que están en el citoplasma celular. En el caso del sistema nervioso, esas proteínas que están en la membrana celular forman o canales iónicos o receptores, principalmente. Esos canales iónicos y receptores están relacionados con la función que ejercen cambiando el potencial de membrana de reposo de la célula receptora. Del cambio del potencial de membrana de reposo de la célula receptora se van a generar, pues en algunas partes, liberación de sustancias químicas que denominamos neurotransmisores, que también generarán cambios en los potenciales de membrana de las células a los que estén relacionados. Esas células a las que están relacionados están formando circuitos locales en distintas áreas, y esos circuitos locales, por ejemplo en el cerebro, forman áreas específicas de asociación de cortezas primarias, etc. Y todo eso llevará hacia la formación o hacia la ejecución, mejor dicho, de la conducta. Partiendo ya de estos enunciados, vemos que para las distintas modalidades sensoriales existen receptores específicos. Dichos receptores específicos contribuyen con, primero, la transducción de las señales. La transducción de las señales viene dada porque una energía específica llega hacia una molécula específica que se encuentra generalmente en la membrana plasmática de estos receptores especializados, ya que la información genética en ellos induce la expresión de dichas proteínas específicas, y la energía a la que ellas son sensibles ponerse en contacto con estas proteínas, generan
cambios en el potencial de membrana de ese receptor. Esos receptores pueden estar, mejor dicho, en la periferia de las células bipolares o pueden estar en la periferia de las células pseudounipolares que se encuentran, por ejemplo, en los ganglios de las raíces dorsales asociados a la médula espinal, o pueden ser células especializadas en la resección, como las células de la visión y las células en el caso de las células del gusto, también las células del oído. En el caso de las células del olfato, las células olfatorias tienen hacia su superficie centrífuga expresión de moléculas específicas que le permitirán relacionarse tridimensionalmente con lo que se denominan las moléculas odoríferas y de allí generarán los mecanismos de transducción. Es importante resaltar que cada una de las modalidades sensoriales, sea el tacto, la visión, el olfato, el oído o el gusto, tienen vías de conducción específicas, las cuales se asocian a centros específicos y llegan a partes del cerebro específicas para esa modalidad, en donde serán percibidas. Esto es lo que podemos observar en esta parte donde, por ejemplo, la vía del olfato llega a centros de relevo específico y se relaciona con una parte cortical específica. La vía del gusto igualmente. Y van hacia regiones cerebrales ya determinadas. Es bueno recordar aquí, en este segmento, uno de los principios de Cajal, que era el principio de la especificidad de conexión. Aquí lo podemos ver en dichas vías. Ahora bien, entrando en la discusión específica sobre el olfato, tenemos que el olfato, primeramente, se encuentra las células olfatorias en contacto con el medio externo a nivel de lo que se denomina el epitelio olfatorio. Dicho epitelio olfatorio se encuentra a nivel del techo de la nariz. En ese techo, en donde se encuentra el epitelio olfatorio, está formado por un epitelio entre el cual están las prolongaciones centrífugas de las células bipolares receptoras. A su vez, esas células bipolares receptoras forman una conexión centrípeta que va hacia el sistema nervioso central, atravesando una estructura ósea denominada la lámina cribosa del hueso etmoides. Esa lámina cribosa del hueso etmoides la podemos observar a este nivel. Esa prolongación centrípeta forma lo que se denomina el nervio olfatorio y se relacionará con una estructura que se encuentra a nivel de la base de los lóbulos frontales, que es una estructura ensanchada y que forma como un filete nervioso en esa base de los lóbulos frontales que se denomina el bulbo olfatorio. Posteriormente, las neuronas que están allí se relacionarán con varias partes, entre ellas la corteza olfatoria, la corteza cerebral y el sistema límbico. Pero eso lo discutiremos en las próximas láminas. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de ese epitelio olfatorio? Aquí lo tenemos. Este es el techo de la nariz
que está formado por el hueso etmoides y vemos en esta parte la lámina cribosa de ese hueso etmoides. Ven ustedes que además de las neuronas bipolares están unas células que son células que contribuyen a formar la estructura de dicho epitelio olfatorio, son células sustentaculares. Es decir, que sobre ellas reposan esas neuronas bipolares. Además de esas células sustentaculares, están unas células que forman unas glándulas que se denominan las glándulas de Bowman. Dichas glándulas de Bowman producen una secreción mucosa que permite a la parte apical, tanto de las células sustentaculares como la parte apical en donde se encuentran los cilios olfatorios, estar como con una película de moco. ¿Por qué es importante esta película mucosa allí? Es importante porque contribuye a disolver las moléculas odoríferas y una vez disueltas esas moléculas odoríferas entrarán en contacto con los cilios olfatorios en donde se encuentran los receptores que realizarán la transducción de la señal. Aquí tenemos un corte coronal de ese epitelio olfatorio y vemos cómo el epitelio olfatorio está en la parte superior y lateralmente a él está un tipo de epitelio que se llama epitelio de tipo respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y ese es el que comúnmente se encuentra en todas las vías respiratorias. Entre esas células del epitelio olfatorio cabe destacarle que en la parte basal hay células que son las células basales y allí en esa parte se encuentran unas células que están en estadios de división. Esas células que se dividen allí van a formar tanto las células sustentaculares como las neuronas bipolares que forman el nervio olfatorio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que las neuronas del nervio olfatorio son una de las pocas neuronas en el cuerpo humano que tienen o que conservan la capacidad de regeneración. En las otras partes del sistema nervioso, las neuronas no se regeneran, es decir, están terminalmente diferenciadas. Aquí sí conservan su capacidad de regeneración. Y esto tiene sentido porque en muchos casos nuestros epitelios olfatorios están expuestos a moléculas tóxicas que inducen apoptosis en las neuronas. Si no tuviésemos esa capacidad de regenerar las neuronas del epitelio olfatorio, pues perderíamos el sentido de la olfacción. Ahora bien, esas neuronas del epitelio olfatorio se encuentran allí en ese epitelio y que su parte centrípeta forma el nervio olfatorio, se conectan con neuronas que se encuentran en el bulbo olfatorio y esas neuronas que se encuentran en el bulbo olfatorio van a formar las cintillas olfatorias. Observamos nuevamente el epitelio olfatorio y vemos cómo se forma el nervio olfatorio con la prolongación centrípeta de las células bipolares que se encuentran allí en el epitelio olfatorio. Ahora bien, ¿cómo se genera la sensación olfatoria? A nivel de esos
cilios olfatorios que acabamos de describir, se encuentran expresados unos receptores que son receptores metabotrópicos. Es decir, que cuando decimos que son receptores metabotrópicos, nos referimos a un tipo de receptor que tiene 7 pases transmembrana. Esos receptores metabotrópicos tienen una gran variedad de aminoácidos que cambian entre un receptor y otro. Es decir, que las células olfatorias tienen una pequeña, cada una individualmente, tiene una pequeña cantidad de esos receptores que expresa. Es decir, que son específicas para cierto tipo de moléculas. Cuando ese cierto tipo de moléculas a nivel tridimensional cuadra perfectamente con el receptor olfatorio, el receptor metabotrópico está asociado a una proteína G. Y recuerden ustedes que las proteínas G son proteínas heterotriméricas que tienen 3 subunidades. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Una vez que la molécula odorífera que tenga la configuración tridimensional específica se une al receptor metabotrópico, este cambia su configuración y, como recuerden ustedes en sus clases de biología molecular, este tipo de receptores actuaba como un factor intercambiador de guanina. Entonces, cuando cambia su configuración, se hace afín a la proteína G, cambia el GDP al que está unida la proteína G por GTP y activa la proteína G. La proteína G, una vez activada, su subunidad alfa se desplaza hacia una proteína efectora denominada la adenilciclasa. Esta proteína G que se expresa a nivel de estos receptores odoríferos es una proteína GS, pero como se expresa allí, se le denomina GOLF. Pero su acción sobre la adenilciclasa es la estimulación. Como es la estimulación, induce a que la adenilciclasa convierta el ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico generará varias acciones. Una de ellas es que se unirá a canales que son sensibles a AMP cíclico y los aperturará. La apertura de esos canales son canales iónicos sensibles a AMP cíclico que son permeables tanto al sodio como al calcio. Recuerden ustedes que el sodio y el calcio son cationes. Al entrar el sodio y el calcio a través de esos canales, causan una despolarización de la membrana de la célula bipolar. Cabe destacar que la neurona bipolar, a nivel de su superficie excéntrica, tiene gran cantidad de unos canales de cloro que son regulados por calcio. Y también tiene una alta concentración de cloro intracelular. Quiere decir que si se abren esos canales, el cloro va a tender a salir. Y el cloro, siendo un anión, al salir descompensa cargas negativas. Es decir, que se despolariza más la membrana de la célula bipolar. Esto tiene consecuencias. Es decir, que el AMP cíclico, al unirse a sus canales específicos que aumentan la permeabilidad al sodio y al calcio, despolarizan la terminal. Pero además, ese calcio va a unirse a los canales de cloro, aperturándolos. Y el cloro saldrá y será un efecto aditivo a la entrada de cationes.
porque además de la entrada de cationes hay salida de aniones. Y eso va a causar la despolarización a nivel de la membrana o de los cilios de la célula bipolar. Una vez que aumenta la concentración de sodio, de calcio dentro y disminuye la concentración de cloro, pues se genera un potencial graduado de receptor que dependerá, por supuesto, de la cantidad de AMP cíclico que se esté generando. Y la cantidad de AMP cíclico que se esté generando obviamente va a depender de las moléculas odoríferas que se unan a los receptores, la cantidad de moléculas odoríferas que se unen a los receptores. Y de allí dependerá, pues, la despolarización que se genere en esa célula bipolar. Si la despolarización, si la cantidad de moléculas odoríferas es muy grande, pues generará un potencial graduado mayor. Y ese potencial de graduado mayor generará varios trenes de potencial de acción. Y dependiendo directamente de cuánta molécula se une aquí. Y eso se llevará o se transmitirá hacia el bulbo olfatorio. ¿Qué sucede a nivel del bulbo olfatorio? A nivel del bulbo olfatorio, la neurona bipolar hace sinapsis en una especialización denominada el glomérulo. Dentro de esa especialización denominada el glomérulo se encuentran las terminales axónicas o las terminales sinápticas de las células bipolares. Cuando llegan esas células bipolares al glomérulo, se encuentran con dos tipos de células, que son células de proyección, más específicamente con las terminales dendríticas de esas células de proyección. Esos dos tipos de células son las células mitrales, que la podemos observar aquí, y las células en penacho, que la podemos observar aquí. También entre glomérulos se encuentran unas células que se denominan las células periglomerulares. Cuando la despolarización llega hasta aquí, pues se excitarán tanto las células mitrales como las células en penacho como las células periglomerulares. Las células periglomerulares tienen la capacidad de hacer una inhibición lateral de los glomérulos que se encuentran, valga la redundancia, lateralmente o en las adyacencias de los glomérulos en los que está recibiendo esa estimulación. También al nivel del bulbo observamos estas células que son las células granulosas que están en relación con las dendritas laterales de las células mitrales y también en penacho. Fíjense ustedes que estas tanto células en penacho como células mitrales forman el tracto llamado tracto olfatorio lateral. En animales inferiores, sobre todo en aquellos en los cuales está muy desarrollado el bulbo olfatorio, por ejemplo en el tiburón, que es un bulbo olfatorio gigantesco, quizás hasta más grande que su cerebro, hay otra vía que se forma a partir de unas especializaciones que se encuentran también en las fosas nasales que se denominan los órganos vomeronasales. Y esos forman, las células que están allí, forman lo que se denominan los tractos olfatorios mediales y que se conectan fundamentalmente con el núcleo amigdalino. Es importante también resaltar a este nivel que las conexiones del olfato están relacionadas con muchas conductas
de los individuos. Por ejemplo, las que están relacionadas con los sistemas límbicos. Está el olfato relacionado mucho con las emociones y también tienen relaciones directas con la memoria. Por ejemplo, con sus conexiones con el hipocampo. También están relacionados con el sistema nervioso autónomo a través de sus conexiones con el hipotálamo. Ven ustedes que de la amígdala, de los tubérculos olfatorios y la corteza piriforme también se establecen conexiones con el tálamo y de allí del tálamo hacia la corteza orbitofrontal. Por lo general llevan el relevo talámico, pero ven ustedes que el relevo talámico no es la regla para las otras conexiones del sistema olfatorio. Por eso se puede afirmar que el sistema olfatorio no tiene un relevo directo en el tálamo, sino que va hacia muchas estructuras y el tálamo es una de esas estructuras. Ahora bien, con relación al gusto, tenemos que el gusto se percibe fundamentalmente en la parte proximal del sistema digestivo, que vendría siendo la boca. Y está también relacionado, pues, en la parte del paladar, esofágica, etcétera, etcétera. El gusto se genera a partir de estas especializaciones que se denominan las yemas gustativas o los botones gustativos, también se los podemos llamar. Ven ustedes que estos botones gustativos están formados por células, una cantidad considerable de células, y hacia la parte apical, ese botón gustativo tiene un poro. Hacia esa parte apical donde ese botón gustativo tiene ese poro, es donde se encuentran las proteínas que van a generar la transducción de la información gustativa. Es decir, que estas proteínas son quimiorreceptores, al igual que las que encontramos en el olfato. Importante destacar que estos botones gustativos se encuentran en formaciones específicas dentro de la lengua. Esas formaciones específicas dentro de la lengua se denominan papilas. Esas papilas están formadas por unas estructuras las cuales tienen en sus paredes incorporados los botones gustativos. Y además de ello, si observan bien, forman como una especie de invaginaciones en donde se pueden concentrar esas sustancias químicas que van a incidir sobre el poro gustativo del botón gustativo. Una semejanza que podemos tener con el olfato es que esas moléculas que inciden sobre esos botones tienen que ser diluidas. Y es muy importante la saliva para la dilución de estas moléculas. Y en estas partes donde están estas invaginaciones se concentran en gran cantidad para realizar la transducción. Entre estas papilas tenemos varios tipos de papilas. Unas papilas denominadas pungiformes, que se encuentran fundamentalmente en los 2/3 anteriores de la lengua. Unas papilas denominadas foliadas, que se encuentran en las porciones latero-posteriores de la lengua. Y unas papilas denominadas circunvaladas,
que es la que agrandamos a este nivel, que se encuentra en el límite de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior de la lengua. Y en ellas es donde se encuentran esos botones gustativos. Dentro de esos botones gustativos hay varios tipos de células. Y dependiendo de la distribución de esos botones gustativos, habrán más tipos de célula de una clase que de otra. Podemos observar que hacia la superficie apical de dicho botón, en donde está el poro gustativo, se encuentran unas especializaciones apicales de las células que conforman dicho botón. En estas especializaciones apicales se encuentran los receptores de las células gustativas. Pero hay diferencias entre estas células gustativas. Quiere decir que hay una expresión diferencial de receptores a nivel apical en esos estereocilios. Y esos receptores van a ser específicos dependiendo de la proteína que expresen a nivel apical y cómo esa proteína está asociada o a la despolarización directa a través de canales iónicos o a la transducción de señales a través de proteína G. En base a ello, las células van a ser clasificadas en 3 tipos. Las células del tipo número 1, que podemos observarlas a este nivel, son células que transducen al tipo de sabor salado. Las células tipo número 2 transmiten o transducen la información de 3 modalidades de sabor: el dulce, el umami y el amargo. Y las células tipo 3 transducen el ácido. Entonces tenemos los 5 tipos de sabores: salado, dulce, umami y amargo, y ácido. Es importante destacar a este nivel que las células tipo 2, cuando se traduce la información y se genera la liberación del mediador químico, dicho mediador químico es el ATP. El ATP se libera a través de unos canales que se abren y forman poros de permeabilidad para el ATP, y se unirá a receptores purinérgicos tanto en células adyacentes, como es en el caso de las células tipo 3, y también se unirá a nivel de las células receptoras que vienen o forman parte de las neuronas sensoriales que van hacia los ganglios específicos de los nervios craneales que inervan la parte específica de la lengua. En el caso de las células tipo 3, dichas células tipo 3 sí liberan neurotransmisor, tal como lo conocemos, en vesículas sinápticas. Y el principal neurotransmisor que ellas liberan es la serotonina. Teniendo en cuenta esto anteriormente descrito, pasamos a disertar sobre las proteínas que se expresan a nivel de ese poro gustativo en las estereocilias de las células gustativas. Entonces, las que traducen la información y que el sistema lo percibe como salado tienen canales de sodio. Estos canales de sodio que expresan estas células
son los canales conocidos como canales de amilorida, que también se encuentran a nivel del túbulo colector en el riñón. Las células que traducen el ácido tienen también canales iónicos, pero estos canales iónicos son permeables a los hidrogeniones. Ambos, tanto el sodio como los hidrogeniones, producen cambios en el potencial de membrana apical de las células gustativas. En el caso de los demás tipos de célula, es decir, de las células tipo 2, tienen asociados receptores metabotrópicos. Para la traducción del sabor dulce, los receptores metabotrópicos asociados son de dos tipos, unos llamados T1R2 y unos llamados T1R3. Ambos tienen 7 pases transmembrana y al incidir las moléculas tridimensionales que simulan el sabor dulce, pues, por ejemplo, la sacarosa, se relacionan con estos receptores y generan la activación de una proteína G. La proteína G, como lo vemos, genera la activación de, en este caso, una fosfolipasa C beta 2. Como ya sabemos, la fosfolipasa C beta 2 genera la escisión del IP3 del diacilglicerol. Este trifosfato de inositol o IP3, como lo expresa su acrónimo, irá hacia canales de calcio, que son canales transitorios como los que vimos también a nivel del sistema somatosensorial y de tipo M5. Son los TRPM5. Dichos canales generan la apertura al estar en contacto con el trifosfato de inositol, se aperturan y ese calcio ingresa dentro de la célula receptora. Además, recuerden ustedes que el IP3 se une también a canales de calcio que se encuentran en el retículo endoplásmico de las células. Esos canales de calcio, al ser activados, pues liberan aún más calcio y este calcio genera también una amplificación de la despolarización. Una vez generada la amplificación de la despolarización, también se aperturan canales de calcio voltaje dependientes que están a nivel basal y también canales de sodio voltaje dependientes que contribuyen aún más en amplificar esa despolarización. Todo ello conllevará, en el caso de las células que liberen vesículas con serotonina, a la fusión de dichas vesículas hacia la parte basal de la célula. Y de esa forma, esas vesículas liberarán el neurotransmisor y a nivel de las dendritas de las neuronas pseudounipolares que inervan la región específica de la lengua, irán hacia sus ganglios y de allí hacia el bulbo raquídeo. En el caso de los aminoácidos, como en el sabor umami, ven ustedes que la transducción es igual que la del sabor dulce, pero es dada por otro tipo de molécula que se llama T1R1. Es otro tipo de receptor metabotrópico. Entonces, para el dulce, T1R2 con T1R3. Y para el umami, o lo de los aminoácidos en general, T1R1 y T1R3. La vía de transducción es la misma. En el caso del sabor amargo, tienen un receptor metabotrópico especializado que se clasifica como T2R. Y ese T2R se une a una proteína G
que se denomina la gustusina. La gustusina también, su unidad alfa entra en contacto con la fosfolipasa C beta 2 y produce IP3 y DAC. Y generará pues también la misma cascada metabólica que la anteriormente descrita, es decir, que la del sabor dulce y del sabor umami. Es importante destacar este tipo de señalización, ya que el sabor amargo está relacionado directamente con sustancias químicas que son o pueden ser perjudiciales para el organismo. Cuando se percibe ese tipo de sustancias, dependiendo de la cantidad de sustancia, puede generar hasta el reflejo del vómito. Teniendo en cuenta lo ya descrito, podemos clasificar o tener los dos tipos de células. Las células que generan señales a través de canales iónicos en su superficie apical y las células que lo hacen a través de proteínas G. Las células que generan potenciales de receptor directamente a través de canales iónicos, pues ingresa el ion, ya sea el hidrogenión o el sodio, y genera una despolarización dentro de la célula. La despolarización induce la entrada de calcio a través de los procesos de amplificación que hemos visto, y la entrada de calcio genera liberación del neurotransmisor. Ese neurotransmisor irá directamente a la célula o al input de la célula pseudounipolar que inerva esa parte de la lengua y se transmitirá por la vía que tenga que transmitirse. En el caso de las células receptoras que están asociadas a receptores metabotrópicos, la transducción de la señal genera también entrada de calcio. La entrada de calcio puede ser amplificada por los receptores que se encuentran en el retículo endoplásmico y a su vez elevan el calcio dentro de la célula y también generan una elevación de el sodio debido al aumento de permeabilidad por los canales de sodio voltaje dependientes, y eso todo genera aumento de el calcio a nivel basal y se aperturan a ese nivel los canales de ATP. Se libera el ATP y el ATP incidirá sobre receptores purinérgicos en el input de la neurona sensitiva que se encuentre allí. Recuerden ustedes que la inervación de la lengua está entre los nervios facial, glosofaringio y para la parte del paladar, el nervio vago. Los 2 tercios anteriores están inervados por el nervio facial, el tercio posterior por el nervio glosofaringio y todo lo que es paladar, epiglotis, faringe, etcétera, etcétera, hasta el esófago está inervado por el nervio vago. Esos nervios tienen en sus respectivos ganglios asociados a ellos los núcleos de las neuronas pseudounipolares, que tienen su prolongación centrífuga y su prolongación centrípeta. La prolongación centrípeta va a hacer sinapsis en un núcleo a nivel del bulbo, en la parte rostral de ese núcleo, que se denomina el núcleo del tracto solitario. Entonces, allí harán sinapsis tanto en las neuronas pseudounipolares asociadas al séptimo par, al noveno y al décimo par. Desde allí, las neuronas irán hacia el tálamo, en su parte ventroposteromedial, que aquí la tenemos representada. Luego de la parte ventroposteromedial habrá una neurona de proyección talámica
que irá fundamentalmente a dos sitios, a la corteza insular y también irá hacia una parte del opérculo frontal. Y por supuesto, habrán desde esos sitios relaciones con la amígdala. También el núcleo solitario se relacionará con el hipotálamo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante estas conexiones? Porque el gusto tiene un objetivo fundamental, o tiene varios objetivos fundamentales, mejor dicho. Número uno, en el momento en que ingerimos alimentos, dependiendo de la composición de los alimentos, la sensorialidad a ese nivel prepara el sistema digestivo para realizar los procesos de digestión. Número 2. También puede haber dependiendo de las condiciones del organismo en cierto momento, puede haber una percepción aumentada sobre uno de los tipos de sensaciones que generen placer debido a las falencias del organismo. Por ejemplo, las ganas de comer dulce cuando los niveles de glucosa están bajos en sangre. Número 3. Hay un componente evolutivo muy importante debido a que la mayoría de los venenos están asociados a sensaciones amargas que pueden generar distintos reflejos hasta el reflejo del vómito. Y todo esto para conservar a la persona con vida. Entonces, imagínense lo importante que es el gusto. Y también, por supuesto, las acciones que se tienen a nivel de la recompensa cuando tenemos o ingerimos alimentos de alto valor energético. Como conclusiones tenemos: la información generada en los receptores periféricos es llevada al sistema nervioso a través de vías específicas. Las moléculas odoríferas se unen a receptores específicos expresados por las células bipolares que forman el nervio olfatorio. Los receptores de la olfacción son receptores metabotrópicos que, de acuerdo a la configuración tridimensional de la molécula odorífera, generan la activación de una cascada de señalización. Las células bipolares tienen una prolongación centrífuga que se encuentra hacia el epitelio olfatorio y una prolongación centrípeta que forma el nervio olfatorio e ingresan al cráneo a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. La vía olfatoria es la única vía que no tiene un relevo talámico directo. Las células gustativas expresan en su superficie apical receptores específicos para una de las modalidades de sabor. Hay 5 sensaciones de sabor: salado, ácido, dulce, amargo y umami. Cada una de estas sensaciones de sabor está codificada por un receptor específico. Luego de la transducción del estímulo, la vía del gusto llega a la parte más rostral del núcleo del tracto solitario, en donde es llevada hacia el tálamo y luego hacia la corteza insular. Esto ha sido todo por este segmento. Espero que haya sido de su provecho y nos veremos en una próxima oportunidad en donde estaremos disertando sobre la vista y el oído. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribirse, activar las notificaciones, darle like si les ha gustado este video para que el algoritmo de YouTube lo comparta con las personas interesadas en esta información, y no olviden compartirlo con todos ustedes, entre todos ustedes y sus compañeros. Ha sido un verdadero placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología, y
Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.